La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Valeria Coronel, investigadora e historiadora de la Flaxo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. ¿Sí se me ve? Porque estoy un poco preocupada de que no les veo con claridad. Ahí la tenemos. Perfecta. Gracias, Valeria. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por acompañarnos. ¿Cómo ha visto estas fiestas? ¿Ha visto algún cambio luego de todo lo que hemos vivido, este proceso, no solo de la pandemia, la reactivación económica, sino también estos procesos de manifestaciones que hemos tenido en la capital? Hoy vivimos unas fiestas especiales, ¿no? O al menos con un bagaje distinto. ¿Cómo las vio usted? Bueno, yo creo que las fiestas expresan muchas cosas. Por un lado, sabemos todos la tremenda precarización que ha vivido la sociedad quiteña. Las clases, hay una brecha de clases mucho más pronunciada que antes. Hay como un divorcio entre lo que podría haberse constituido como una comunidad política, cultural, urbana. En este momento está muy fragmentada, muy polarizada. Hay mucho más miedo al espacio común de parte de la clase alta, que está muy y de parte de las clases populares hay un franco deterioro de las condiciones de vida, pero al mismo tiempo el pretexto, el afecto por la ciudad y el pretexto de las fiestas ha mostrado que la gente tiene ganas de ser parte de una comunidad política, que tiene ganas de retomar la producción cultural. Se ha visto a las juventudes que se han visto muy convocadas a los conciertos, al consumo de la producción musical que se hace aquí en la ciudad y en el país. Se ha visto concurrencia en las calles. Es decir, por un lado, estamos haciendo todo en términos de desigualdad social para que no exista la ciudad. Pero por otro lado, la población quiere ser parte de una comunidad urbana y nacional. ¿Y cómo ha visto usted el discurso sobre la celebración de la Fundación de Quito? ¿Cómo ha ido evolucionando este discurso? Bueno, en ese sentido también hay muchas voces muy distintas. Hay una voz un poco más convencional que habla de unas fiestas donde se inaugura aparentemente la ciudad solo con la Fundación Española y no se reconoce el carácter múltiple de las contribuciones para la creación de esta ciudad, los antecedentes tremendos y sobre todo la presencia contemporánea de comunidades indígenas, de clases medias, de migrantes de todo el territorio, de migrantes internacionales. Entonces hay una contradicción de discursos y siempre lo hubo. Es un tema muy importante en términos políticos saber que esta no es una ciudad española en los Andes, sino que es una ciudad compuesta por poblaciones que son migrantes internos de todas las provincias de la Sierra Central y la costa. Es una capital nacional. No solo es una capital local, sino nacional. Es un lugar de confluencia. Siempre fue históricamente un mercado amplio donde venía gente de la Amazonía y del litoral a negociar con las comunidades de la sierra. Es hoy una metrópoli que conjuga gente, migrantes internacionales, y por tanto los relatos que hay sobre la ciudad son contradictorios, como son los intentos de ser parte de una comunidad excluyente o incluyente. Pero ¿cree usted que se mantiene la exaltación a una fundación hispánica o es una conmemoración para celebrar lo que usted más o menos mencionaba, esa diversidad de nuestras raíces? Como le digo, yo creo que están los dos discursos en circulación y por eso hay que notar que existe una contradicción entre estos dos discursos. Me parece que en los eventos muchos de los eventos de la política cultural del municipio actual, sobre todo por una orientación especial que tiene el director cultural, han sido amplios y diversos, ha sido interesante, pero por otro lado hay varios sectores del mismo municipio y de la sociedad quiteña que consideran que es el día de la bota y de la mantilla española. Entonces, en la misma política municipal y en las mismas aparte de que en la misma sociedad hay contradicciones sobre el modo de pensar la ciudad. De todas maneras, es importante que se ha expresado la voz pública en el sentido de que no haya corridas de toros en Quito, lo cual muestra que aunque haya reminiscencias más coloniales para pensar la ciudad, todavía es posible crear una ciudad en la que la mayoría de la voluntad colectiva es la que establezca quiénes somos y quiénes estamos incluidos en lo que es Quito.
Y en esta última administración municipal se registraron pugnas políticas sin precedentes para los quiteños, ¿no? La destitución de un alcalde y la posesión de autoridades con una mínima representación en el electorado. ¿Cree usted que eso ha afectado la identidad quiteña, el sentido de pertenencia de la capital? Bueno, siempre los espacios de representación política son claves como lugares en los que la sociedad ve su apuesta, su apoyo, porque todo representante político tiene detrás el apoyo de una parte de la población y demanda de este representante que transmita sus demandas, las demandas sociales. Un golpe a la legitimidad del espacio de representación política es un golpe a la comunidad, en el sentido de que puede esta fragmentarse y decir que no puede representarse en el nivel público, lo cual tendría un muy grave efecto sobre la identidad de la sociedad con su propia ciudad. Es decir, si uno siente que sus representantes no le representan y que ese espacio ha entrado en una crisis y una disputa personal o una disputa antipolítica, la gente puede replegarse en sus afanes de ser parte de lo público y replegarse al espacio privado, lo cual, como sabemos, deja desierta la ciudad y se pierde la identidad colectiva. Ahora, yo pienso que la gente está entusiasmada y con ganas de retomar a nivel urbano, a nivel provincial y a nivel nacional la existencia como comunidad política, es decir, la posibilidad y el derecho democrático de elegir sus representantes y orientar y demandarles algunos elementos. Y supongo que superar esta crisis institucional será uno de los principales retos para las nuevas autoridades que vengan. Correcto, porque el representante político no es solamente el que gestiona los recursos, sino el que gestiona la identidad colectiva, el que recoge las demandas colectivas, que si no son recogidas, es como que la comunidad se fragmenta. Y para esta ciudad necesitamos una gestión democrática del desarrollo, un ejercicio de los derechos, que los planes de vida comunes sean recogidos de las demandas sociales y que los representantes así las ejerzan. Si no, claro, más allá de que el impacto de los intereses privados disloca la ciudad, más allá de que ya las desigualdades profundizadas por la crisis también fragmentan y crean una especie de enemistad de clase, más allá de eso, si el campo político deja de funcionar como un espacio de expresión pública, se vuelve una ciudad inviable. Así que la transición en la que estamos es muy importante para la ciudad. No es quién va a hacer mejor la obra pública, es dónde se van a tramitar mejor las demandas de las mayorías para volver a ser una comunidad política, para volver a ser una ciudad y no ser un pastiche de muchos fragmentos. Quito ha crecido muchísimo en los últimos años. Entiendo que fuera del casco urbano existen 33 parroquias rurales que son parte del Distrito Metropolitano de Quito, siendo esta pues la ciudad más poblada del país. ¿Cree usted que se mantiene en la capital una visión centralista de que Quito es únicamente el centro económico y urbano? Sí, me parece que uno de los retos claves no solo de la alcaldía, sino de la comunidad política y de su capacidad de movilizarse para demandar derechos, es justamente la posibilidad de hacer visible que la ciudad está compuesta por muchos núcleos de producción económica. Existen núcleos de producción económica fundamentales para la reproducción de la ciudad que están en el espacio rural de la ciudad. Que hay otras zonas de producción económica y de producción de valor, de producción no solo de valor económico, sino cultural, de cohesión social, pero de economía en muchas partes de la ciudad de Quito. Entonces, en ese sentido, pensar que la economía de Quito está centrada en el espacio financiero e inmobiliario del centro norte de la ciudad es un error de apreciación de cómo está compuesta la economía. Entonces, justamente uno de los retos de las ciudades es reconocer los diversos núcleos de producción económica y constituir una red urbana conectada obviamente con mercados regionales, nacionales y globales, pero entender el carácter diverso de la economía y complejo, multisituado de la economía de Quito, que está además atento, que está producido por distintas clases sociales. Es decir, todo este sistema de talleres de producción, de reparación, semiartesanales, que existen en varios núcleos de la ciudad, que no son reconocidos como parte de la economía. Toda esta producción de mercados agrarios y articulaciones del mercado campesino que sostienen en vida a distintas clases sociales. Todo este lugar de producción cultural que ahora conecta Carcelén con Tumbaco, que es la producción de la nueva música juvenil y de la producción de la música digital electrónica.
Todo eso es producción de valor y en este momento tenemos una visión demasiado reducida de la ciudad como los espacios financieros y el comercio y las casas comerciales internacionales. Estamos mal con eso y creo que es un reto de la ciudad reconocer la multisitual, o sea, cómo se sitúa de manera múltiple y diversa los núcleos de producción económica en el conjunto de la ciudad. Y un tema interesante justamente para aquellos que quieren correr estas elecciones por la alcaldía de Quito, para que lo tengan claro, ¿no? Que es importante también pensar en eso, ¿no? En cómo hemos crecido y cómo se ha diversificado la productividad también en otros sectores, y productividad cultural, económica, de diferente forma. Pero una cosa que yo siempre he creído que afecta mucho a los quiteños es el tener aquí la política nacional y las instituciones estatales concentradas en la capital. ¿Usted considera que eso nos afecta de alguna manera a los quiteños? Las instituciones, ¿a qué instituciones se refiere, por favor? Al gobierno central, lo tenemos todo aquí, como que hay una centralización en la capital de los poderes, la asamblea, vivimos muy de cerca. Tenemos una tradición política estatal que intentó, que es central, tiene un poder central, pero una cosa es que existe el Estado central de la nación, de la plurinacionalidad ecuatoriana, que es las múltiples naciones que constituye el Estado nacional ecuatoriano, y que eso, en nuestra tradición política, nosotros somos un Estado nacional en la tradición de las revoluciones haitiana, francesa y de la Gran Colombia, es decir, tenemos un Estado nacional, plurinacional si ustedes quieren, en la medida en que hay varias naciones que han constituido la nación ecuatoriana, pero ese es nuestro modelo estatal. Ahora, eso no significa que tengamos que tener una concentración del poder y una concentración de recursos centrada en la capital nacional. Entonces, tiene que haber representación del conjunto de las provincias, de las regiones, de las clases, de las etnicidades, de los pueblos en su capital. Quito, entonces, es una cabecera municipal y de prefectura, pero también es una capital nacional en un sentido mucho más abstracto e incluyente del territorio ecuatoriano. Y eso no significa concentración. Eso significa la capacidad de universalización que tiene la nación ecuatoriana de representarse a sí mismo en un Estado nacional. Entonces, en ese sentido, la capital de Quito debe ser ocupada y ser el territorio de todos en esta nación, ¿no? No es para los quiteños solamente. Los quiteños son parte de una comunidad política muy grande que se llama la configuración de la nación ecuatoriana y su condición plurinacional. Es la sede de la nación. Con eso me quedo. No es solamente para los habitantes locales. Con eso me quedo, Valeria, le agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias también por la invitación, una oportunidad. A ti, una buena tarde. Valeria Coronel, investigadora e historiadora de la Flaxo.